Durante mucho tiempo creíste que la vida te daba lo que luchabas por conseguir. Te convencieron de que el mundo era una arquitectura de esfuerzo, sacrificio y dedicación extrema. Te enseñaron que si querías algo, tenías que ir a buscarlo con garras, perseguirlo hasta el cansancio, insistir hasta que tus fuerzas se agotaran. Desde que eras pequeño, escuchaste esas frases que parecían verdades universales, talladas en piedra: nada cae del cielo. Si no cuesta, no vale. El éxito es solo para los que nunca se rinden. Y sin darte cuenta, esas ideas se convirtieron en mandamientos invisibles. Se instalaron en el sótano de tu mente y guiaron cada paso de tu vida adulta. Te convertiste en un guerrero cansado, en alguien que empuja puertas que parecen cerradas con llave. Pero un día, quizás hace no mucho, te diste cuenta de algo inquietante. Notaste que por más que te esforzaras, por más que te obsesionaras con un resultado, muchas cosas simplemente no llegaban. O si llegaban, lo hacían tarde, con una dificultad amarga y dejando tras de sí un precio demasiado alto: tu paz, tu salud o tu alegría. Mientras tanto, observabas con desconcierto a otras personas. Gente que parecía conseguirlo todo sin ese sudor agónico. Personas que no se obsesionaban, que no empujaban con desesperación, que incluso parecían despreocupadas, y aún así, la vida les fluía como un río tranquilo. ¿Qué estaba pasando? ¿Había una trampa en el sistema? Ahí es cuando empezaste a mirar hacia adentro. Ahí es donde las enseñanzas de Joseph Murphy aparecen como una luz en una habitación a oscuras. Murphy no hablaba de estrategias externas, él hablaba del poder oculto que todos llevamos dentro, la mente subconsciente. Él afirmaba algo que desafía toda lógica humana: tu mente subconsciente acepta como verdad lo que tú sientes como cierto. No lo que afirmas de palabra por compromiso, no lo que deseas con ansiedad desde la carencia, sino lo que sientes profundamente, como una convicción silenciosa y firme en tus huesos. Fue entonces cuando una idea comenzó a romper tu antigua visión del mundo: la ley al revés. Esta ley te dice algo que tu mente racional odia: que cuando dejas de buscar, encuentras; que cuando dejas de querer con apego, recibes; que cuando sueltas el control obsesivo, el universo empieza a organizarlo todo por ti. Parece absurda, parece una invitación a la pasividad, pero si observas tu propia historia, verás que ha estado ahí todo el tiempo. Piensa en cuántas veces algo que anhelabas desesperadamente no llegó hasta que, finalmente agotado, te rendiste y dijiste: ya no me importa. Y justo en ese segundo de soltar, apareció. Piensa en cuántas veces insististe con fuerza bruta en una solución y todo se resistía, pero al dejarlo ir, el problema se resolvió solo, como por arte de magia. Pausa de 2 segundos. Joseph Murphy lo explicaba con una claridad casi mística. El subconsciente no responde al ruido, ni a la insistencia, ni al agotamiento. El subconsciente es un campo de energía que responde a la fe serena. Responde a la imagen clara y sentida de algo que ya se ha cumplido. Cuando logras imaginar algo con emoción, con certeza, y luego, y este es el secreto, sueltas esa imagen sin apego, has sembrado una semilla en el campo más fértil del universo. La mayoría de las personas fallan porque quieren controlar el crecimiento de esa semilla. Plantan la idea en su mente, pero al minuto siguiente ya están escarbando la tierra con la duda para ver si ya brotó. Lo hacen con afirmaciones repetidas mecánicamente, con visualizaciones que se sienten como un trabajo pesado, con una ansiedad disfrazada de deseo. Y el subconsciente se cierra ante eso. El subconsciente no reacciona al drama, reacciona a la paz. Cuando actúas desde la ansiedad, le estás gritando a tu subconsciente que no tienes lo que buscas. Estás vibrando en la frecuencia de la carencia. Y aunque tu boca diga soy abundante, si tu plexo solar siente miedo, tu subconsciente escuchará el miedo, no las palabras. Por eso tantas personas repiten mantras durante años sin resultados. Pero cuando tú puedes afirmar algo desde la rendición, cuando puedes decir esto ya es y suspirar de alivio, aunque tus ojos físicos no vean nada todavía, entonces el motor de lo invisible se pone en marcha. Aquí reside la paradoja sagrada: al no necesitarlo, se manifiesta. Al soltar el deseo, lo atraes. Murphy decía que el subconsciente no necesita que lo convenzas a base de gritos mentales.
Necesita que le muestres una imagen clara con tu sentir y que luego te apartes del camino. Esto requiere una fe que muy pocos dominan, la fe silenciosa, la fe de quien sabe que la ley es tan real como la gravedad. Tú no te preocupas por si el sol saldrá mañana, simplemente lo sabes. Esa es la vibración que el subconsciente obedece. Cuando logras soltar, tu energía cambia de forma radical. Pasas de la frecuencia del cazador que persigue su presa a la del imán que permite que la presa llegue a él. Pasas de la escasez al merecimiento. Y en ese cambio energético es donde ocurre lo milagroso. Lo que antes se resistía, empieza a fluir. Lo que parecía imposible, empieza a tocar a tu puerta de formas que nunca podrías haber planeado con tu intelecto. Este primer paso es una invitación a una nueva forma de vivir. Una forma más suave, más sabia, conectada con el orden natural del universo. No se trata de abandonar tus sueños, se trata de entender que hay un punto donde tu esfuerzo consciente ya no tiene jurisdicción. Ahí, en ese vacío de la entrega, es donde lo invisible empieza a actuar a tu favor. Este capítulo no es una teoría para ser analizada, es una llave. Una llave para abrir la puerta a una dimensión desde que donde tenemos ya no uso de tienes razón. que luchar. Nos han vendido Donde una solo idea tienes peligrosa, que sentir, que desear algo sembrar con y una soltar, fuerza desmedida porque es el universo único no camino premia al al éxito. que más corre con Nos desesperación, enseñaron que la sino intensidad al que es más una virtud, confía en el que si proceso. te obsesionas Y lo cuando suficiente, entiendes si no esto, duermes cuando lo pensando en ello, integras en tu si lo buscas respiración, sin descanso, ya no hay la vuelta realidad atrás. acabará por rendirse Estás ante listo tu para voluntad. dejar de desear La y sociedad empezar a celebra al permitir. que empuja, Al que insiste, al que vive en un estado de búsqueda perpetua. Se nos premia por tener la mente ocupada, por el esfuerzo que se ve, por la lucha que se nota. Pero en el plano de la mente subconsciente, las reglas son diametralmente opuestas. Lo que nadie nos dijo, lo que Joseph Murphy descubrió tras años de observación, es que desear algo con apego y ansiedad no te acerca a tu objetivo. En realidad, levanta un muro infranqueable entre tú y lo que anhelas. Parece una contradicción dolorosa, ¿verdad? Quieres algo con toda tu alma. Lo visualizas, lo pides, te esfuerzas por ser positivo. Y sin embargo, parece que cuanto más lo quieres, más se aleja. ¿Por qué ocurre esto? Porque detrás de ese deseo intenso e hirviente, casi siempre está escondido un miedo sutil pero voraz. El miedo a no tenerlo. La duda de si llegará. La sensación de que, si no ocurre ahora mismo, tu vida está incompleta. Y aquí está la clave maestra. El subconsciente no es una entidad lógica que escucha tus palabras. El subconsciente es un receptor de frecuencias emocionales. No sabe si lo que piensas es real o imaginario, pero siente la vibración que emites. Si deseas algo con ansiedad, el mensaje que estás enviando a las profundidades de tu ser no es esto es mío, sino esto me falta. Tu vibración grita, carencia. Y como el subconsciente es un servidor fiel que no juzga, simplemente te devuelve más de lo mismo, más situaciones para seguir deseando, más motivos para seguir necesitando, más distancia entre tú y tu meta. Joseph Murphy fue tajante al respecto. Él decía, tu subconsciente responde a la convicción interna, no al esfuerzo externo. Cuando deseas con apego, no estás en el estado de convicción, estás en el estado de emergencia. Estás en una energía de necesidad, y el universo, que funciona como un espejo perfecto de tu interior, responde, concedido, seguirás necesitándolo. Este es el error más común de quienes intentan cambiar su vida. Confunden el deseo con la fe. Confunden el esfuerzo mental con la creación espiritual. Se aferran al resultado como un náufrago a una tabla de madera, repiten afirmaciones con los dientes apretados y visualizan con una tensión que se siente en los músculos del cuello. Y al no ver resultados inmediatos, se frustran, se amargan y concluyen que estas leyes no funcionan. Pero no es que la ley falle, es que están intentando obligar al subconsciente a actuar bajo presión. Y el subconsciente, ante la presión, se cierra. Pausa breve. Imagina que estás a la orilla de un lago perfectamente calmo. El agua es tan clara que puedes ver el fondo. Tienes una piedra pequeña en la mano, que representa tu intención. Si la lanzas con suavidad y confianza, verás cómo se crean ondas armoniosas que se expanden hacia el infinito. Eso es sembrar desde la paz. Pero si, en cambio, tomas un puñado de piedras y las lanzas con violencia,
una tras otra, con la desesperación de ver un resultado inmediato. ¿Qué sucede? El agua se agita, el lodo del fondo sube a la superficie, la visibilidad desaparece y la armonía se rompe. Eso es el deseo con apego. Es el ruido mental que impide que la solución se manifieste. Muchos creen que si no visualizan 20 veces al día o si no repiten su deseo 1000 veces, el universo se olvidará de ellos. Pero lo cierto es que la mayor prueba de fe no es la repetición, sino la capacidad de soltar. Cuando realmente crees que algo es tuyo, no te obsesionas con ello. No revisas el reloj cada 5 minutos. No le preguntas al destino por dónde va tu pedido. Simplemente lo sabes. Lo sueltas. Sigues con tu vida. Esa calma es el imán más poderoso que existe. Piénsalo de esta manera. Cuando haces un pedido importante y confías plenamente en la empresa que te lo enviará, no llamas cada hora para preguntar si ya lo empaquetaron. Tienes el comprobante en la mano y descansas. Con el subconsciente, tu comprobante es tu sentir. Si logras sentir que ya está hecho, has dado una orden que no necesita recordatorios constantes. Es natural que la mente racional intente sabotearte. Te dirá, ¿y si no funciona? ¿Y si estás perdiendo el tiempo? Ahí es donde entra la verdadera práctica de Murphy. No se trata de eliminar la duda por completo, sino de no alimentarla. Se trata de volver a la certeza de que tu trabajo terminó en el momento en que sembraste la semilla. La fe no es un grito de guerra, es un descanso profundo. Pausa breve. Cuando deseas algo con ansiedad, le estás declarando al mundo que hoy no eres suficiente, que te falta una pieza para estar completo. El subconsciente lee esa carencia y la perpetúa. Pero cuando aprendes a vivir desde la plenitud, cuando juegas con tus deseos en lugar de agonizar por ellos, el canal se abre. Por eso las mejores cosas suelen llegarnos cuando estamos distraídos, cuando nos estamos divirtiendo o cuando finalmente dejamos de intentar con tanta fuerza. En esos momentos, nuestra guardia baja y permitimos que la vida nos encuentre. El deseo excesivo es, en última instancia, resistencia. El apego es miedo disfrazado de ambición. Y la ansiedad es la prueba reina de que, en el fondo, no confías en el poder que dices invocar. Por eso, hoy te invito a un experimento. Toma ese deseo que te quita el sueño y, por un momento, deja de empujarlo. Respira. Vuelve a tu centro. Pregúntate, ¿estoy pidiendo desde el amor o desde el miedo? La respuesta marcará la diferencia entre seguir atrapado en el ciclo del esfuerzo o empezar a manifestar con la elegancia de quien se sabe dueño de su destino. Joseph Murphy no enseñaba a luchar más, enseñaba a alinearse mejor. No buscaba que fueras un guerrero, sino un jardinero sabio que planta, confía y permite que la naturaleza haga lo suyo. Porque en el reino de la mente, la suavidad es la fuerza más grande de todas. Ahora que has comprendido que el deseo ansioso bloquea la manifestación y que el verdadero poder reside en sentir, confiar y soltar, llega el momento de aprender la técnica. El momento de comprender cómo se planta una idea correctamente en el jardín fértil de tu subconsciente. Porque sí, el subconsciente es infinitamente fértil, pero es un terreno que no discrimina. Hará crecer tanto el trigo como la maleza, dependiendo de lo que siembres, y sobre todo, de cómo lo siembres. Para que lo que deseas florezca, la semilla debe ser clara, limpia y libre de contradicciones. Pero lo más importante de todo es que debe ser plantada en el estado emocional correcto. Joseph Murphy lo explicó de forma magistral: el poder no reside en la fuerza del pensamiento, sino en la receptividad de la mente. Murphy enseñaba que el momento más poderoso para comunicarte con tu subconsciente es cuando la mente racional baja la guardia. Cuando dejas de analizar, de comparar, de calcular. Esos instantes mágicos en los que estás a punto de quedarte dormido, o justo en el segundo en que despiertas, antes de que el mundo exterior invada tus sentidos. En esos momentos, el ruido de tu mente consciente se apaga y lo que queda es pura receptividad. Es el estado de somnolencia, el umbral sagrado. Es aquí donde la idea entra sin resistencia, como una gota de tinta cayendo en un vaso de agua quieta. Si el agua está agitada por el día a día, la gota se pierde. Si el agua está en calma, la gota lo tiñe todo. Pausa de 2 segundos. Y aquí llegamos al primer gran principio: la emoción es el combustible del subconsciente. Puedes repetir 1000 afirmaciones al día frente al espejo, pero si lo haces de forma mecánica, sin sentir,
sin vibrar, no estás haciendo nada más que ruido. El subconsciente no habla palabras, habla sentimientos. Si tomas una sola idea, una sola imagen de tu deseo cumplido, y la acompañas de una emoción profunda como la paz, la gratitud o un suspiro de alivio, esa idea viaja directo al núcleo de tu ser. No se impone, no se fuerza, se siembra con intención y se riega con el sentimiento de que esto ya es verdad. Imagina la escena. Estás acostado, tu cuerpo pesa sobre la cama, tu respiración es lenta y profunda. En ese estado de relajación total, visualizas una escena corta. No necesitas una película de Hollywood de 2 horas. Basta con un pequeño clip mental de 5 segundos que represente tu deseo como algo ya ocurrido. No te ves pidiendo, te ves experimentando. Si buscas salud, te ves caminando con energía por un parque. Si buscas prosperidad, sientes la textura de algo que simbolice esa seguridad. Lo importante no es la nitidez de la imagen, sino la intensidad de la emoción que te provoca. Si logras que esa imagen te arranque una sonrisa leve o una sensación cálida en el pecho, la orden ha sido entregada. El servidor silencioso ha recibido el plano de tu nueva realidad. Pausa de 3 segundos. Joseph Murphy recomendaba usar frases cortas y rítmicas en este estado. Frases que actúen como una canción de cuna para el subconsciente. Estoy en paz. Todo llega en armonía. Lo que necesito ya está aquí. No se trata de convencer al universo, se trata de convencer a tu propio sistema nervioso de que el peligro ha pasado y el deseo ya es un hecho. Una sola frase cargada de convicción silenciosa vale más que 10.000 gritos desesperados. Sin embargo, para que esta impresión sea permanente, debemos cuidar el terreno. Muchos siembran una semilla de abundancia por la noche, pero durante el día riegan el suelo con veneno. Se quejan del dinero, critican a los demás, repiten que están cansados o que nada les sale bien. Debes entender que el subconsciente no descansa. Escucha tus pensamientos automáticos mientras conduces, tus quejas en la ducha y tus miedos mientras tomas café. Cada pensamiento es una afirmación. Cada emoción es una orden. Tu subconsciente no tiene sentido del humor y no entiende de sarcasmos. Si dices esto me está matando, él lo registra como una instrucción. Por eso, imprimir un deseo implica proteger tu jardín mental las 24 horas del día. Debes convertirte en el guardián de tu propia mente. Si notas que una duda asoma, no luches contra ella, simplemente vuelve a la semilla. Vuelve a la frase corta. Vuelve al sentimiento de alivio. Si te cuesta visualizar, no te presiones. La presión es el enemigo. Empieza donde estás. El subconsciente no exige perfección, solo exige repetición emocional. A medida que calmas la urgencia y aumentas la confianza, tu capacidad de sentir se expandirá. Lo que antes era un esfuerzo mental se volverá un hábito natural. Recuerda siempre el secreto del umbral, el sueño es el puente. No te vayas a dormir repasando tus deudas ni los conflictos del día. No duermas con el televisor encendido proyectando noticias de tragedia. Usa esos últimos minutos de consciencia para proyectar la mejor versión de tu vida. Duérmete sintiendo que eres la persona que siempre has querido ser. Esa impresión nocturna es la que el subconsciente procesará durante las horas de descanso, reorganizando tu realidad mientras tú simplemente duermes. Confiar no es esperar con resignación, es saber con certeza. Es comprender que la semilla ha sido plantada en el campo más fértil del universo y que la vida, por ley natural, ya está trabajando en su crecimiento. Tu único trabajo es no desenterrarla con la duda. En el próximo capítulo, profundizaremos en el arte más difícil y a la vez más liberador de este proceso, cómo visualizar, sentir y, finalmente, olvidar. Aprenderás por qué el acto de olvidar es, en realidad, el acto de fe más grande que puedes realizar. Ahora que has comprendido que el deseo ansioso bloquea la manifestación y que el verdadero poder reside en sentir, confiar y soltar, llega el momento de aprender la técnica. El momento de comprender cómo se planta una idea correctamente en el jardín fértil de tu subconsciente. Porque sí, el subconsciente es infinitamente fértil, pero es un terreno que no discrimina. Hará crecer tanto el trigo como la maleza, dependiendo de lo que siembres, y sobre todo, de cómo lo siembres. Para que lo que deseas florezca, la semilla debe ser clara, limpia y libre de contradicciones. Pero lo más importante de todo es que debe ser plantada en el estado emocional correcto. Joseph Murphy lo explicó de forma magistral. El poder no reside en la fuerza del pensamiento,
sino en la receptividad de la mente. Murphy enseñaba que el momento más poderoso para comunicarte con tu subconsciente es cuando la mente racional baja la guardia. Cuando dejas de analizar, de comparar, de calcular. Esos instantes mágicos en los que estás a punto de quedarte dormido, o justo en el segundo en que despiertas, antes de que el mundo exterior invada tus sentidos. En esos momentos, el ruido de tu mente consciente se apaga y lo que queda es pura receptividad. Es el estado de somnolencia, el umbral sagrado. Es aquí donde la idea entra sin resistencia, como una gota de tinta cayendo en un vaso de agua quieta. Si el agua está agitada por el día a día, la gota se pierde. Si el agua está en calma, la gota lo tiñe todo. Pausa de 2 segundos. Y aquí llegamos al primer gran principio. La emoción es el combustible del subconsciente. Puedes repetir 1000 afirmaciones al día frente al espejo, pero si lo haces de forma mecánica, sin sentir, sin vibrar, no estás haciendo nada más que ruido. El subconsciente no habla palabras, habla sentimientos. Si tomas una sola idea, una sola imagen de tu deseo cumplido, y la acompañas de una emoción profunda como la paz, la gratitud o un suspiro de alivio, esa idea viaja directo al núcleo de tu ser. No se impone, no se fuerza, se siembra con intención y se riega con el sentimiento de que esto ya es verdad. Imagina la escena. Estás acostado, tu cuerpo pesa sobre la cama, tu respiración es lenta y profunda. En ese estado de relajación total, visualizas una escena corta. No necesitas una película de Hollywood de 2 horas. Basta con un pequeño clip mental de 5 segundos que represente tu deseo como algo ya ocurrido. No te ves pidiendo, te ves experimentando. Si buscas salud, te ves caminando con energía por un parque. Si buscas prosperidad, sientes la textura de algo que simbolice esa seguridad. Lo importante no es la nitidez de la imagen, sino la intensidad de la emoción que te provoca. Si logras que esa imagen te arranque una sonrisa leve o una sensación cálida en el pecho, la orden ha sido entregada. El servidor silencioso ha recibido el plano de tu nueva realidad. Joseph Murphy recomendaba usar frases cortas y rítmicas en este estado. Frases que actúen como una canción de cuna para el subconsciente. Estoy en paz. Todo llega en armonía. Lo que necesito ya está aquí. No se trata de convencer al universo, se trata de convencer a tu propio sistema nervioso de que el peligro ha pasado y el deseo ya es un hecho. Una sola frase cargada de convicción silenciosa vale más que 10.000 gritos desesperados. Sin embargo, para que esta impresión sea permanente, debemos cuidar el terreno. Muchos siembran una semilla de abundancia por la noche, pero durante el día riegan el suelo con veneno. Se quejan del dinero, critican a los demás, repiten que están cansados o que nada les sale bien. Debes entender que el subconsciente no descansa. Escucha tus pensamientos automáticos mientras conduces, tus quejas en la ducha y tus miedos mientras tomas café. Cada pensamiento es una afirmación. Cada emoción es una orden. Tu subconsciente no tiene sentido del humor y no entiende de sarcasmos. Si dices esto me está matando, él lo registra como una instrucción. Por eso, imprimir un deseo implica proteger tu jardín mental las 24 horas del día. Debes convertirte en el guardián de tu propia mente. Si notas que una duda asoma, no luches contra ella, simplemente vuelve a la semilla. Vuelve a la frase corta. Vuelve al sentimiento de alivio. Si te cuesta visualizar, no te presiones. La presión es el enemigo. Empieza donde estás. El subconsciente no exige perfección, solo exige repetición emocional. A medida que calmas la urgencia y aumentas la confianza, tu capacidad de sentir se expandirá. Lo que antes era un esfuerzo mental se volverá un hábito natural. Recuerda siempre el secreto del umbral, el sueño es el puente. No te vayas a dormir repasando tus deudas ni los conflictos del día. No duermas con el televisor encendido proyectando noticias de tragedia. Usa esos últimos minutos de consciencia para proyectar la mejor versión de tu vida. Duérmete sintiendo que eres la persona que siempre has querido ser. Esa impresión nocturna es la que el subconsciente procesará durante las horas de descanso, reorganizando tu realidad mientras tú simplemente duermes. Confiar no es esperar con resignación, es saber con certeza. Es comprender que la semilla ha sido plantada en el campo más fértil del universo y que la vida, por ley natural, ya está trabajando en su crecimiento. Tu único trabajo es no desenterrarla con la duda. En el próximo capítulo,
Profundizaremos en el arte más difícil y a la vez más liberador de este proceso, como visualizar, sentir y, finalmente, olvidar. Aprenderás porque el acto de olvidar es, en realidad, el acto de fe más grande que puedes realizar. Hasta ahora has aprendido que el subconsciente responde a la emoción y no al esfuerzo. Has entendido que desear desde la ansiedad bloquea el flujo y que el secreto está en sembrar una imagen clara en el momento de mayor receptividad. Pero ahora llegamos a una de las prácticas más paradójicas, y para muchos, la más difícil de dominar, el arte de soltar después de haber visualizado. El arte de olvidar conscientemente. Visualizar no es simplemente imaginar de forma pasiva, es una experiencia interior que reprograma tu arquitectura mental. Cuando visualizas con claridad, con emoción y con una intención pura, estás activando la maquinaria creativa de tu mente subconsciente. Estás construyendo el plano invisible de aquello que, por ley, deberá volverse visible. Es como si dibujaras un mapa que la vida, tarde o temprano, seguirá al pie de la letra. Pero aquí es donde la mayoría de las personas cometen el error que detiene el milagro. Visualizan, y luego se quedan esperando. Se quedan vigilando, preguntando, dudando y presionando. Y esa presión es precisamente lo que interrumpe el proceso. Porque lo que imaginas con fe se planta, pero lo que después cuestionas con miedo se deshace. La clave reside en una fórmula muy sencilla que encierra una sabiduría infinita. Visualiza, siente y luego, olvida. Veámoslo paso a paso para que puedas aplicarlo hoy mismo. Primero, visualiza. No busques una película compleja. No te pierdas en detalles técnicos. Basta con una escena breve, pero cargada de significado. Si buscas abundancia, no imagines fardos de dinero. Imagínate a ti mismo cerrando los ojos y sintiendo un alivio profundo porque todas tus cuentas están pagas y te sobra para compartir. No busques lo material, busca lo que lo material te hace sentir. El subconsciente no entiende de monedas, entiende de estados del ser. Segundo, siente. Esta es la chispa que enciende el motor. ¿Qué sentirías si eso ya fuera verdad en este preciso instante? Quizás sentirías gratitud, quizás una paz inmensa, o quizás un entusiasmo sereno. Permítete experimentar esas emociones ahora mismo. Deja que tu cuerpo registre la vibración, que tus células digan, esto es real. Si logras sentirlo como cierto aunque sea por un solo segundo, la semilla ha quedado sellada. Y finalmente, olvida. Aquí es donde muchos se confunden. Olvidar no significa que el deseo ya no te importe, ni que te hayas rendido, ni que seas indiferente a tu futuro. No. Olvidar es, en realidad, el acto de fe más alto que existe. Olvidar es confiar tanto en el proceso que ya no necesitas seguir pensando en él. Es como hacer un pedido en un restaurante de lujo. Una vez que el camarero toma tu orden, no vas a la cocina cada 5 minutos a revisar si los ingredientes están listos. No le repites tu pedido al chef cada vez que pasa cerca de tu mesa. Confías en que la orden fue recibida, confías en la maestría de quien cocina y simplemente te relajas a disfrutar de la conversación mientras esperas. Así debe ser tu relación con el subconsciente. Después de visualizar y sentir, debes dejarlo ir. Si lo sigues observando con duda, lo estás desenterrando para ver si las raíces crecieron. Si lo persigues con miedo, estás declarando que no crees que la orden haya sido recibida. Y esa duda es una nueva orden de cancelación que llega al subconsciente. Soltar sin perder la fe es el acto más sutil de la manifestación. Para lograrlo, debes cambiar tu relación con el tiempo. El tiempo no es un obstáculo que te separa de tu deseo. El tiempo es el espacio donde tu deseo madura. Cada día que pasa sin que veas el resultado físico no es una prueba de que fallaste, es una señal de que la vida está moviendo las piezas invisibles para que el resultado sea perfecto. La confianza en lo invisible es el único puente real entre tu sueño y tu realidad. Pausa breve. Joseph Murphy hablaba de esto como la actitud del cumplimiento silencioso. Es ese estado interior donde sabes que lo que has pedido ya te pertenece. Aunque tus ojos físicos vean escasez, tu ojo interno ve provisión. Aunque las circunstancias digan no, tu espíritu dice ya está hecho. Y porque ya está hecho, no necesitas forzarlo, ni gritarlo, ni perseguirlo. En este punto, tu trabajo ya no es crear. Tu trabajo es mantener tu interior limpio de interferencias. Evita contradecir con tus palabras lo que sembraste en tu silencio. No digas, esto nunca llega,
¿O por qué siempre me cuesta tanto? Recuerda que el subconsciente no entiende de bromas ni de desahogos momentáneos, él solo obedece la vibración dominante. Vive con una certeza suave. Haz tu parte en el mundo físico, actúa cuando la intuición te lo pida, pero hazlo sin la carga de la ansiedad. Sé como el jardinero que siembra con amor y luego se va a descansar, sabiendo que el sol y la lluvia harán el resto. Si quieres acelerar el proceso, usa la gratitud. Después de visualizar, simplemente di, gracias porque esto ya es real. Y luego, regresa al presente. Regresa a tu vida. Disfruta de lo que tienes hoy. Porque solo cuando eres capaz de ser feliz sin el deseo tiene el camino libre para llegar a ti. La visualización no es un deber, es una celebración. Es una conversación íntima con la parte de ti que todo lo puede. No estás pidiéndole limosna al universo, te estás recordando a ti mismo que ya eres todo lo que buscas. Y cuando ese recuerdo es tan sólido que puedes olvidarlo con tranquilidad, el universo se alinea, la materia responde y tú simplemente sonríes, porque sabías desde el principio que ya estaba en camino. En el próximo capítulo, entraremos en la esencia de la fe silenciosa. Aprenderás por qué el poder más grande no hace ruido y cómo cultivar esa certeza que, sin necesidad de palabras, es capaz de mover montañas y reorganizar tu destino por completo. Hay un tipo de poder que no se ve, que no hace ruido y que no necesita demostrarse ante nadie. Pero cuando está presente, todo cambia. La energía se mueve, la realidad se acomoda y lo que antes parecía estancado empieza a fluir con una facilidad asombrosa. Este poder no se grita, no se discute y no se explica, se lleva dentro, se siente en la boca del estómago y se respira con calma. Ese poder es la fe silenciosa. Joseph Murphy no hablaba de la fe como un concepto religioso o un dogma ciego. Para él, la fe era una ley natural, una frecuencia exacta. Era la creencia interna sostenida en una idea sin necesidad de pruebas físicas, sin la urgencia de ver para creer. Es un sí rotundo que se pronuncia desde el alma en completo silencio, mientras el mundo exterior quizás todavía dice no. El mundo nos ha entrenado para lo contrario. Nos han enseñado a confiar solo cuando tenemos los resultados en la mano, a creer solo si hay señales claras, a sentirnos seguros solo si la cuenta bancaria está llena o si el médico nos da una buena noticia. Dependemos de lo visible. Pero lo visible, por definición, llega tarde. Lo visible es el reflejo, es el residuo de lo que pensaste ayer. Lo invisible, en cambio, es la causa. Es la semilla. Es el único lugar donde la creación realmente sucede. Imagínalo así, cuando plantas una semilla en la tierra, no te sientas a su lado a gritarle para que crezca. No la desentierras cada hora para comprobar si ya tiene raíces. Tienes la fe del jardinero, una fe que no se agita, que no interrumpe el proceso y que no necesita pruebas para saber que la vida está trabajando bajo la superficie. Esa es la fe que tu subconsciente reclama. Cada idea que siembras con emoción empieza a germinar en lo invisible de inmediato. Pero en el momento en que dudas, en que te inquietas o que exiges pruebas con ansiedad, detienes el crecimiento. Es como si desconectaras el cable de la corriente justo antes de que la luz se encienda. La fe silenciosa es el estado mental de saber que algo ya es, aunque tus ojos físicos aún no lo perciban. Es una sensación de plenitud que precede a la evidencia. Murphy decía que esta fe no se construye con fuerza bruta, sino con constancia. No se trata de convencer al universo, que ya es abundancia pura, sino de convencerte a ti mismo. Una vez que tú estás convencido, el mundo no tiene otra opción que alinearse contigo. Las personas adecuadas aparecen, las oportunidades llaman a tu puerta y los caminos se abren como por arte de magia. Pero esa magia solo responde a la frecuencia de la certeza callada. ¿Cómo cultivar esta fe en un mundo que te exige resultados inmediatos? Primero, comprendiendo que la fe no es una emoción pasajera, sino una decisión consciente. Es despertarte cada mañana y decidir caminar como si ya fueras esa persona que deseas ser. No porque lo veas fuera, sino porque lo sientes dentro. Es hablar, pensar y reaccionar desde tu nueva identidad. Segundo, aprendiendo a no depender del tiempo. La fe silenciosa no lleva reloj. No dice, si esto no pasa en una semana, dejaré de creer. La fe verdadera sabe que lo que esperas no está demorando, está madurando.
Sabe que el tiempo es solo la herramienta que el universo usa para organizar los detalles de forma perfecta. Cuanto más confías, más rápido florece, porque eliminas la resistencia del miedo. Y tercero, guardando tus sueños como un secreto sagrado. Murphy a menudo aconsejaba no compartir tus metas con personas que no vibran en tu misma sintonía. La duda de los demás puede convertirse en interferencia para tu señal. Aprende a nutrir tu fe en el silencio de tu interior. Mantén esa llama encendida sin necesidad de aplausos ni de aprobación externa. La fe silenciosa no se defiende, simplemente se vive. Quizás te preguntes, ¿y si tengo miedo? ¿Y si las dudas me asaltan? La respuesta es simple, la fe no es la ausencia de miedo. La fe es elegir creer a pesar del miedo. Es mirar a tu inseguridad a los ojos y decirle, puedes quedarte, pero yo sigo confiando en mi poder. La verdadera fe es valiente, es humilde y, sobre todo, es constante. Joseph Murphy enseñaba que la mejor manera de fortalecer este motor es la repetición emocional. No se trata de repetir frases vacías, sino de recordarte de corazón, varias veces al día, mi subconsciente conoce la respuesta y ya la está manifestando. Y luego, soltar. Soltar el cómo, soltar el cuándo y descansar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando cultivas la fe silenciosa, te vuelves magnético. Ya no persigues la vida te sigue a ti. Ya no empujas las situaciones, dejas que se acomoden. Te conviertes en un centro de poder tranquilo. Y en ese estado, lo que antes era difícil se vuelve simple, y lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Tienes el motor de la creación dentro de ti, solo necesitas dejar de hacer ruido para que empiece a funcionar. Vivimos en una cultura que idolatra el movimiento. Nos han hecho creer que cuanto más haces, más vales, que si no estás corriendo, produciendo o gritándole al mundo tus intenciones, estás perdiendo el tiempo. La sociedad premia la hiperactividad y el agotamiento. Pero en este camino de regreso a tu poder interior, Joseph Murphy nos enseña algo que para la mente lógica resulta aterrador, pero que para el alma es liberador, el inmenso poder del no hacer. Este no hacer no es pereza, ni es indiferencia. Es el espacio sagrado donde permites que lo invisible se manifieste sin que tu ego interfiera. Es la pausa fértil donde la inteligencia de tu subconsciente toma las riendas. Murphy enseñaba que el universo no responde a tu esfuerzo desesperado, sino a tu equilibrio vibracional. Hay momentos en los que la mejor manera de avanzar es, precisamente, quedarte quieto. Imagina que acabas de plantar la semilla más preciada de tu jardín. Has preparado la tierra, has puesto la intención y la has regado con tu emoción. ¿Qué harías después? ¿Te quedarías sentado junto a ella gritándole que brote de una vez? ¿La desenterrarías cada mañana para comprobar si las raíces están creciendo? Por supuesto que no. La dejarías tranquila. Confiarías en que la tierra, el sol y la inteligencia de la vida saben hacer su trabajo. La vida no necesita que la empujes, solo necesita que no la interrumpas. Tu subconsciente funciona exactamente igual. Una vez que has entregado una imagen clara, tu única tarea es retirarte con confianza. No volver a tocar esa idea desde la duda, no revolverla con pensamientos de miedo, no exigirle pruebas diarias de su existencia. Solo permitir. Esperar con calma. Vivir mientras tanto. Fluir. Este concepto resulta muy incómodo para la mente moderna. Estamos tan acostumbrados a manipular y controlar cada paso del camino, que cuando llega el momento de soltar, nos invade la ansiedad. Sentimos que si no estamos haciendo algo físicamente, nada se moverá. Pero la verdad es que los cambios más profundos de la realidad ocurren en el silencio, en la pausa, en el vacío. Así como tu cuerpo se regenera y se sana mientras duermes, sin que tú tengas que intervenir conscientemente en el proceso, tu realidad se reorganiza cuando dejas de meter las manos. Hay una inteligencia infinitamente superior a tu mente lógica operando a través de ti. Esa inteligencia no necesita tus consejos, ni tus cálculos, ni tus miedos, solo necesita que te apartes del camino. Hay una fuerza creadora que se activa cuando dejas de empujar. Cuando, en lugar de forzar el flujo, te conviertes en el flujo mismo. Cuando dejas de lanzar dudas al aire preguntando, ¿cuándo llegará? ¿Por dónde vendrá? Al dejar de ocupar el canal con ansiedad, te vuelves receptivo. Te conviertes en un espacio abierto, en una mente serena, en una energía disponible. Solo cuando hay espacio, las cosas pueden llegar.
Solo cuando hay silencio, las respuestas pueden escucharse. Este es el arte de permitir. Y permitir requiere mucha más fuerza interior que actuar, porque actuar te da una falsa sensación de control, pero permitir te exige una entrega absoluta. Exige renunciar al ego que cree que debe salvarse a sí mismo a través del sudor y la lucha. Muchos bloquean sus sueños simplemente porque no saben quedarse quietos. Piden, visualizan, afirman, pero no sueltan la cuerda. Siguen sujetando el deseo con una tensión que vibra en carencia. Y el subconsciente, que solo responde a la vibración dominante, sigue manifestando más de esa espera eterna, más de esa ausencia. El no hacer es, por tanto, una acción superior. Es una decisión de poder que dice, mi parte ya está hecha, confío en que el universo hará la suya. Es el momento en que la energía se reorganiza, las sincronicidades aparecen y las personas correctas cruzan tu puerta. ¿No te ha pasado alguna vez que, justo cuando te rendiste y dejaste de buscar con desesperación, aquello que querías apareció solo? Eso no es casualidad, es la ley respondiendo al soltar genuino. Murphy decía que el subconsciente es infinitamente sabio, pero que su labor se ve entorpecida cuando el consciente lo satura con ruido. El silencio interior es el laboratorio del milagro. En esa quietud, el subconsciente toma el control absoluto y empieza a atraer, a alinear y a materializar. Y tú, mientras tanto, simplemente vives. Disfrutas el presente. Caminas sin prisa. Respiras sin urgencia. Este es el secreto de los maestros, un estado de poder tranquilo. Una pausa llena de posibilidades. No hay nada más fuerte que alguien que sabe esperar sin ansiedad, que sabe detenerse sin miedo y que sabe confiar sin necesidad de ver. Si ya sembraste tu intención, tal vez este sea tu siguiente paso, deja de intentar y comienza a permitir. Tal vez, en esa quietud, descubras que todo lo que buscabas estaba a punto de llegar, esperando únicamente a que te quedaras en paz para poder encontrarte.